Buenos días, bienvenidos a mis vídeos de hoy. Y en el día de hoy, nunca mejor dicho, valga la redundancia, que estamos a día 14 de octubre, quería hablaros de un tema que seguramente os lo tendré que hacer en dos vídeos porque obviamente es bastante extenso. Entonces, el tema que hoy os quería comentar es el tema de un niño menor que es muy parecido al a la desaparición de Loan. Obviamente este chico sí que apareció, pero se cometieron tantos errores en el procedimiento que realmente han hecho casi inviable, por no decir imposible, que el responsable de la muerte de este menor llegue a pagar alguna vez, aunque sea con la pena de cárcel. Y el tema que os quiero hablar hoy es el tema de Tomás Eduardo Bravo Gutiérrez, que era un niño nacido en Juranilahue de 5 años, que murió por lo visto o desapareció precisamente en julio de 2017 en una localidad que se llama Arauco. Es hijo de Estefanía Ailín Gutiérrez Martínez y el padre se llamaba Moisés Eduardo Bravo Salazar. Los padres se encontraban separados en el momento de la desaparición y este niño desaparece cuando tenía 3 años y 7 meses de edad. También eran solamente residentes en esa localidad la madre y el menor, con la abuela y con el tío abuelo del mismo, en la localidad de Caripilún, de la comuna de Arauco, que es una pequeña localidad en el centro sur de Chile. Y este chico desapareció de su casa. Bueno, pues este niño estaba presuntamente con su tío abuelo Jorge Escobar, porque precisamente Jorge tenía que ir a buscar unas vacas, unos animales a un terreno cercano. Bueno, pues esto es una localidad muy pequeña, donde las señales de móvil no funcionan bien, el GPS también se pierde con facilidad, y tras la desaparición de los padres, el menor, tras la separación de los padres, mejor dicho, el menor vive con su madre, su abuela Elisa Martínez, su abuelastro y su tío abuelo, que es el señor Escobar, como os he dicho. Bueno, pues según la versión del tío abuelo Jorge Escobar, él salió junto a Tomás a buscar unos terneros, unas vacas, recorriendo el predio de la mano, cogidos de la mano. En un momento en el que el hombre tuvo que acarrear los animales, perdió de vista al niño. Y en este punto quería enseñaros una cosa. Esta es la localidad donde residía el menor. Y vamos a ver. Y este es Tomás, el niño de 3 años desaparecido en esa localidad pequeña ganadera. Bueno, pues desde que el niño parece ser que desaparece y se pierde hasta que el tío abuelo da la noticia de la desaparición a la familia, a través de una llamada telefónica, aquí también intervienen los teléfonos, pasan apenas 29 minutos. Comienzan a buscarlo por el monte y al no encontrarlo dan la voz de alarma a las autoridades 88 minutos después de la desaparición, y comienzan a buscarlo los bomberos de Arauco. Y aquí tenéis la hora de desaparición, cuando dio la voz de alarma a la familia con la llamada, y luego tenéis cuando empezaron a buscarlo los bomberos de Arauco. Como podéis ver también estuvieron buscándolo toda la noche, todo el pueblo se volcó y se echó al monte, contaminando toda la escena o la posible escena de un presunto crimen que todavía no se sabía si era un crimen o una desaparición, y finalmente tuvieron que llamar a las autoridades porque había serias posibilidades de que esto fuera un homicidio o otro tipo de delito y no una desaparición o pérdida en el monte del menor. Y aquí, como veis, pues todo el mundo pisando el terreno, contaminando la escena del crimen, que luego se sabría que es un crimen, y haciendo inviable directamente pues cualquier tipo de encontrar cualquier indicio que llevara a saber lo que le había pasado al menor, porque todo el mundo se echó al monte exactamente igual que con el caso de Loan. Y ahora os quiero presentar a Pedro Díaz, que es el abogado de Estefanía Gutiérrez, que es la madre del menor, porque la noche en la que se supone
que se había perdido el niño, que era una pérdida en el monte, porque el tío abuelo, lo había dejado sentado unos metros más para abajo y 5 minutos que le perdió de vista para meter las vacas, luego resulta que volvió y el niño no estaba, pues esa misma noche se supone que hay una falsa alarma, es decir, se supone que el niño ha aparecido y la gente pues empieza a aplaudir, el padre que estaba ahí con la gente intentando buscar al menor ve que la gente empieza a aplaudir y obviamente se supone que habían encontrado al niño, aunque esa afirmación no salió de las autoridades, no se sabe de dónde salió que había una posibilidad de que hubieran encontrado al niño sano y salvo. Entonces, como se había encontrado al niño, obviamente la guardia y los que estaban buscando ahí, las autoridades, pues se retiraron de la búsqueda. Y 18 horas después de la desaparición, la Policía de Investigaciones tiene que llegar a Arauco para iniciar la investigación por orden de la Fiscalía para investigar un posible secuestro o un posible homicidio. O sea, aquí también decían que el niño lo habían encontrado y realmente nadie sabe de dónde salió esa idea descabellada que hizo que perdieran unas horas muy, muy válidas porque todo el mundo se retiró de la búsqueda porque ya no había nada que buscar. Y aquí tenéis la hora en la que se suponía que el niño, ya le dicen a los que estaban allí buscándolo y a los padres que habían encontrado al menor, a la 1:40 de la noche. Bueno, pues tenéis que saber que por lo menos había más de 1.000 personas buscando por el monte al menor, por lo que el fiscal del caso en ese momento dice que la escena del crimen, obviamente, con todas las de la ley, lo habían alterado más de 1.000 personas. Y aquí empieza a haber movimientos de la gente y para que veáis un poco en imágenes lo que pasó, os voy a poner una serie de fotografías. Aquí tenéis cuando realmente llega la policía y empiezan los rastrillajes. Y aquí tenemos directamente, me voy a quitar yo un momento para que veáis unos caballistas que se unieron a la búsqueda del menor y este que tenemos aquí es el terreno donde desapareció el niño. Y aquí tenemos otra foto más amplia, más panorámica de la situación donde estaba el menor y todo el campo abierto con la vegetación ahí al fondo, para que os hagáis una idea de cómo era la localización donde se perdió el menor. Bueno, pues que sepáis que al final se tuvo que instalar un campamento con especialistas en la búsqueda, la comunidad se volcó para ir tras el menor, pero nada daba de resultado. Entonces hubo especialistas en búsquedas de parte del Grupo de Operaciones Policiales Especiales de Carabineros, USAR de Bomberos y de la Brigada de Investigación Criminal de la Policía de Investigaciones, que no arrojaron ningún resultado. Entonces empezaron a tomar fotografías a través de drones, satélites, aviones de las fuerzas aéreas, con los cuales se establecieron varios puntos de interés para la investigación. En un principio no había testigos, ni cámaras, ni evidencias, ni pruebas. Los rastrillajes se hicieron en muchísimas ocasiones, se hicieron rastrillajes tras rastrillajes en las zonas de que me suena a mí esto. Y a la hipótesis inicial de la desaparición, obviamente como no aparecía el menor, se sumaron otras hipótesis como la del atropello o un ataque de un puma, secuestro u homicidio. Es decir, exactamente las mismas que el caso Loan. Si quitamos el puma y lo cambiamos por un yacaré, básicamente es la misma manera de actuar. Bueno, pues tras 9 días de búsqueda, el 26 de febrero de 2021, el pequeño es encontrado sin vida en una zanja en una acequia cerca del río Raki, a 1.680 metros en línea recta de su casa, es decir, ni siquiera a 2 kilómetros. Esto es una vergüenza, por el amor de Dios. Y ahora os voy a poner las fotos de lo que se fue encontrando la policía. Como veis aquí, hay restos de la ropa del menor, los pantalones de la ropa del menor y este es el lugar donde más o menos por esta zona fue donde se encontró al niño. Y quería que vierais que efectivamente hay un desnivel bastante prolongado
y que era de difícil acceso hasta para una persona adulta. Aquí se aprecia mejor el desnivel que hay de altura y en esta foto, como podéis ver, aquí está el camino, hay una pendiente ascendente, pues de 1 metro más o menos, y hay una pendiente ascendiente y aquí es donde se encontró el cuerpo, con lo cual, como se encontró en esta zona, es muy factible, o los investigadores pensaban que era muy factible, que no se tratara de una pérdida porque el niño obviamente de 3 años no podía subir esta pendiente con facilidad y por eso se entendía que había algún tercero implicado en la desaparición del menor. Además, ya veis como veis en la foto, directamente aquí había muchísima maleza, muchísima vegetación y si le costaba a una persona mayor poder desplazarse por ese terreno, con más dificultad se podría desplazar un menor de edad de 3 años que prácticamente no andaba como una persona mayor. Ya no era un niño de 7 u 8 años, era un niño que acababa de empezar a andar como quien dice. Y aquí tenemos las primeras evidencias que se encontraron, una zapatilla que obviamente se fijó, se determinó, se fotografió y se hicieron presuntamente todas las gestiones necesarias para preservar la zona y los hallazgos de la ropa y del menor. Empezaron aquí ya cuando encontraron el cuerpo, empezó a movilizarse la policía, los vecinos y como veis había bastantes evidencias. Aquí tenemos donde se encontró la zapatilla izquierda, el cuerpo y la zapatilla derecha. Obviamente no era muy normal que el cuerpo se encontrara a 64 metros de una zapatilla, a 150 metros de la otra zapatilla y que hubiera también 137 metros entre la zapatilla derecha y donde se encontró el cuerpo. Bueno, pues tenéis que saber que el cuerpo estaba en ese punto donde os he enseñado, en postura de cúbito izquierdo y parcialmente vestido. Y esto es importante. Solo llevaba una camiseta de manga corta azul y de cintura para abajo estaba completamente desnudo. Y encima del pantalón azul que llevaba el día de su desaparición, pues obviamente no se encontró junto con el cuerpo. Bueno, pues sus calzoncillos estaban al lado de sus calcetines, a unos 12 metros del cuerpo, uno de ellos y otro dentro de un pololo o sudadera naranja. Bueno, en ese momento el fiscal del caso era José Ortiz y este hombre deslizó la teoría de que la muerte no era accidental porque la manera del hallazgo del cuerpo claramente hace pensar que se trata de intervención de terceros por lo que os he explicado. Entonces, como os he dicho, lo encontraron en una acequia cerca del río Raki y la policía le dice al fiscal que no hay antecedentes que puedan sostener la detención del tío abuelo, que era en un primer momento la última persona que había visto al niño con vida y que presuntamente lo había hecho desaparecer o se le había perdido la pista. A lo que hace caso omiso el Ministerio Fiscal y sigue adelante con la investigación con el único sospechoso que era el tío abuelo el señor Escobar. Bueno, las zapatillas no están en el lugar y días después, como os he dicho, se encuentran con ellas y son las fotos que os he enseñado que os las vuelvo a poner, si queréis. Bueno, pues ya los hemos puesto. Y el 2 de marzo del 2021 se solicita la orden de detención del tío abuelo, Jorge Eduardo Escobar Escobar, y se concede esta orden de detención por una magistrada, resultando detenido o inculpado de homicidio calificado, obviamente porque era el menor. Bueno, pues que sepáis que el señor Escobar es que ha sido el único imputado por la muerte del menor, aunque posteriormente fue acusado por el Ministerio Público del delito de abandono de menor con resultado de muerte. Y ahora os voy a enseñar cómo se levantó el pueblo contra este señor y por qué se levantó el pueblo contra este señor. Aquí tenemos, me voy a quitar yo para que lo podáis ver, a la gente del pueblo yendo a comisaría a poner el grito en el cielo.
Y todo ello porque en el mismo mes de marzo en el que detuvieron a este señor, pues tuvo que ser liberado porque no existían elementos incriminatorios o evidencias que hayan sido recogidas o encontradas en las vestimentas del imputado, que también fueron objeto de análisis. El interior de su vehículo o su domicilio que lo pudieran vincular con el asesinato. No tenían ningún tipo de prueba. Y obviamente pasó que lo tuvieron que soltar. Y aquí tenemos al señor saliendo tan ancho y tan pancho por la puerta de comisaría. Y que también tenéis que saber que se le llegó a hacer una audiencia de formalización de la imputación, que os lo voy a poner en otro vídeo porque de las 8 horas se pudo retransmitir por una cadena de televisión, TV Court, pues lo que es la audiencia, la parte que se podía enseñar, y en esa veréis las declaraciones leídas por el Ministerio Fiscal de la madre, de la abuela y de otros testigos, y la intervención de alguno de los abogados que estaban personados en la causa. Bueno, pues entonces cuando soltaron a este hombre, el pueblo salió a la calle al grito de asesino, asesino. Y tenéis que saber también que la madre de la familia de la madre defiende al investigado, obviamente es parte de la familia, mientras que la familia del padre manifiesta que ese señor es un alcohólico y que es un lobo con piel de cordero y no es normal que se le dejara al cuidado de esta persona a un niño menor. Y entonces sale el padre y habla directamente, el padre que ahora mismo os voy a enseñar quién es el padre de Tomás. Aquí tenemos a Moisés Bravo, que es el padre de Tomás. Y ahora empiezan las indagaciones policiales y obviamente tenéis que saber que la doctora llamada Carmen Aldana, como parte de la Brigada de Homicidios, encabeza la investigación médico-criminalística, realizando la toma de muestras y análisis externos del cadáver justo antes del levantamiento del cuerpo. Y aquí, en concreto, es cuando comienzan los errores del caso al iniciarse la toma de muestras de la ropa del menor. 67 minutos tras encontrar al menor, la recogida de la ropa no siguió los protocolos, no se secó la ropa, la misma a fecha de hoy sigue teniendo olor a orín, y fue recogida y analizada por el grupo de criminalística de la Policía de Chile. No fue analizado por el Servicio de Medicina Legal y Forense, ni se recogió de forma individual para evitar que el ADN que pudiera haber en esa ropa se descompusiera, y además luego se vio que se iba a descomponer y terminó descomponiéndose. Posteriormente se supo que el estado de suciedad de la ropa interior del niño no coincidía con el cuerpo del menor, por lo que el cuerpo del menor había sido lavado con ganas y con conciencia antes de ser encontrado. Tampoco se recogieron por los responsables todos los hisopados y muestras biológicas necesarias para este tipo de casos, y además, de acuerdo con el Servicio Médico Legal de Chile, la muerte se produjo por un cuadro de hipotermia e inanición, es decir, el niño murió de frío y de hambre. Tenéis que saber que el fiscal obviamente pidió la prisión provisional en 2 ocasiones y las 2 ocasiones se les denegó meter a este individuo en prisión porque no había pruebas que avalaran la participación del tío abuelo en la desaparición del menor. Bueno, pues sin pruebas la justicia da palos de ciego hasta que la fiscal Marcela Cartagena, un año después, ordena una reconstrucción con las mismas condiciones meteorológicas del día de la desaparición del menor, porque aquí tuvo que haber un cambio de fiscal. La fiscal manifestaba que si el cuerpo estuvo en un lugar en concreto, que luego veréis la foto de donde estaba, entre 24 y 48 horas, la data de la muerte no era correcta porque el cuerpo estuvo sometido a determinadas temperaturas y características climatológicas que retrasaron los fenómenos cadavéricos por temperatura y humedad. Porque según la tesis de esta fiscal, el cuerpo pudo estar en una zona cercana que tiene las características de que siempre hay 2 grados menos de temperatura que en el resto de la localidad, y pudiera haber hecho de nevera o conservador del cuerpo y ser donde pudo estar el cuerpo antes de ser trasladado al lugar en el que finalmente se encontró. Porque tal era la desesperación de la justicia de que no podía avanzar, que tuvieron que cambiar de
de fiscal y obviamente empezó a realizar un informe sobre todas las irregularidades que había habido en el procedimiento de levantamiento y posterior análisis del niño, y ahora os lo voy a ir enseñando poco a poco para que veáis las burradas que van a conllevar que seguramente el responsable de la muerte de este menor quede impune, porque incluso el procedimiento llegó a tal punto de irregularidades respecto a los derechos del tío abuelo que llegó al Tribunal Constitucional de Chile por violación sistemática de la ley, directamente porque no se había ni siquiera cerrado el procedimiento en el plazo de tiempo fijado en la ley chilena, y el Tribunal Constitucional le dio la razón a la defensa del imputado y ordenó devolver la causa a la instancia en la que se tenía que haber cerrado la causa directamente, para que cerraran la causa y pasara a juicio oral en su caso, porque es que no se estaban respetando ni siquiera el procedimiento tal cual estaba establecido. Pues como os he dicho, la fiscal de Biobío, la nueva fiscal, obviamente empieza una investigación y empieza a indagar de cómo se realizó la autopsia, la recogida de muestras, el levantamiento del cadáver, y se da cuenta de que la señora Aldana, que concurrió al lugar como médico, al revisar el cuerpo estableció que el niño no había sido violado. O sea, no había ningún tipo de agresión sexual, y quedaros con esto porque esto es escandaloso, porque cuando terminemos el tema vais a ver que efectivamente este niño había sido objeto de abuso de carácter íntimo por parte de un adulto que saben perfectamente ahora quién es. Y como veis, aquí anterior hay muchísimos errores en el informe que mandó la fiscal. Dice que dichos comentarios fueron escuchados por todo el personal que lo acompaña. Obviamente, sabéis que es muy grave, imposible para el más brillante de los médicos, y el error concretamente era todo lo que estaban diciendo, porque mientras se levantaban muestras que se pudieran corresponder a un abuso, estas son las tórulas que se tomaron, muestras alrededor de la boca, alrededor de los genitales y alrededor del ano. Todo esto ahora vais a ver por qué. Porque el informe de criminalística 3 días después de encontrar el cuerpo es el siguiente, como podéis ver aquí. Bueno, la causa de la muerte es indeterminada y aquí se hizo la autopsia, que duró desde las 8 menos 20 hasta las 11 de la noche. Dicen que no es posible confirmar ni descartar la participación de terceras personas, no es posible confirmar ni descartar la ocurrencia de hechos de violencia de carácter íntimo, y que el intervalo post-mortem, según fenómenos cadavéricos y examen interno del cadáver, se estiman entre 5 y 7 días. A fecha de la confección del presente informe no existen elementos de juicio que nos permitan imputar responsabilidad en el hecho investigado, ni tampoco que se ha determinado fehacientemente las circunstancias y dinámica de cómo el menor habría llegado hasta el lugar del hallazgo. Bueno, pues tenéis que saber, además, que la autopsia que realiza la señora Aldana como médico forense tiene muchos problemas, y empezaron con el levantamiento del cadáver, la descripción dada por el médico que formaba parte del grupo de la policía, y luego además no estaban separados la persona que le levantaba y la persona que realizaba la autopsia. Luego, con la autopsia, que duró 4 horas, en la que participaron 3 tanatólogos y 3 técnicos. En todos los procesos que se llevan a cabo en la autopsia, incluyendo la toma de muestras del cadáver y la cadena de custodia, se cometen errores, omisiones y negligencias. Negligencias, muchísimas negligencias. ¿Y por qué digo esto? Lo digo porque estos informes que os acabo de enseñar se contradicen con el informe inicial del hallazgo del cuerpo, en el que se dice que el cuerpo fue movido, y esa es la razón por la que tiene 167 escoraciones, según el informe de medicina legal anterior. Es decir, el niño estaba muerto cuando fue trasladado de un sitio a otro, y lo utilizaron como si fuera directamente un escudo, y por eso el cuerpo del menor estaba arañado con los roces de los arbustos y la maleza de la zona. Bueno, pues como os he dicho, se celebró una audiencia de formalización de la imputación del señor Escobar, en la que el fiscal pidió la prisión provisional en base a las declaraciones iniciales de la madre, familiares y las propias del investigado. Obviamente, aquí hay un problema,
porque en primer lugar declaró como testigo de los hechos y no imputado, y aquí el abogado pues llegó a manifestar que una vez que estaba imputado o era el sospechoso principal, había declarado sin el correspondiente abogado y sin la lectura obligatoria de derechos, que es otra de las irregularidades del procedimiento y con lo cual pues puede ser que hasta incluso se llegue a anular el juicio. Él dice que es inocente y como no hay pruebas lo tiene que dejar en libertad ante la indignación de todo el pueblo. Se rechazó la prisión provisional y ahí siguen los errores. La fiscalía se agarra a que tiene 2 años plazo para seguir investigando y después de realizar la primera autopsia, cosa que es muy, muy, muy chapucero, se ordenó una autopsia bucal que realizarán los médicos odontólogos de Concepción a un cuerpo que ya había sido objeto de autopsia y por tanto ya había sido manipulado por otros forenses, incumpliendo los protocolos directamente en la realización de las autopsias a los cadáveres. Y aquí tenemos donde se hizo la autopsia bucal el día 2 de marzo del 2021 y el resultado de la autopsia bucal directamente es esta. Lesiones, desgarros, traumatismo, agresión de carácter íntimo por cavidad oral. Además, los errores continúan. Bueno, porque tomaron muestras de pelo de la boca del menor que no han podido llegar allí por contaminación post-mortem, según el informe de la autopsia bucal, y posteriormente se comprueba que son del niño y que habían llegado a su boca en la mesa de autopsias. O sea que imaginaros cómo hicieron la autopsia a este cuerpo. Todos los expertos alegaron los defectos y negligencias de los primeros facultativos que realizaron la autopsia. Y se presentaron, obviamente, estos hallazgos para solicitar la prisión preventiva y nuevamente es rechazada, como os he dicho. Entonces llega a la causa la Fundación Amparo y Justicia como querellante y solicita que sean peritos internacionales los que revisen las muestras y los informes. La defensa pide nuevas diligencias y el Ministerio Fiscal exige nuevos hechos o nuevas pruebas. Además de exigir el fiscal información de cómo se han hecho los diversos procedimientos con el cuerpo del menor y el currículum de los intervinientes en la autopsia, porque era una verdadera barbaridad lo que habían hecho y ahora veréis por qué, porque esto es que pone los pelos de punta. El día 5 de marzo del 2021, el Servicio Médico Legal de Teratemuco pues inicia unas actuaciones para ser analizados determinados restos por anamopatólogos, que va la oreja, dado que tienen 2 eminencias en ese campo. Sin embargo, aquí sigue habiendo errores porque no son estas 2 eminencias, sino la doctora Beltrán la que realiza ese análisis, ese informe, y esta médica no tiene esa especialidad. Y entonces voy a poneros lo que dice la fiscal de esta actuación de esta médica sin la titulación necesaria para analizar estos restos. Bueno, pues como veis, dice, según la forense, según la fiscal dice que adolece de graves errores, porque en este informe la médica sin especialidad dice que los rasguños del menor son antemortem, es decir, antes del fallecimiento, confunde procesos como la necrosis con la momificación del cuerpo y en la muestra del pulmón dice que hay enfisema, que es una enfermedad crónica que el niño no tiene. Entonces, ante esto, el fiscal solicita un segundo estudio histológico de las muestras para que estos errores no formen parte de las conclusiones de la autopsia a la que la directora Servicio Médico Legal de Concepción, Pía Cepeda, se niega. Y se niega por lo siguiente, quiero que lo veáis. Bueno, pues aquí tenemos que la directora no solo no atiende dicha petición, sino que además permite por acción, omisión o negligencia que los principales resultados de la autopsia se filtren a los medios de comunicación antes incluso de enviarlos a fiscalía. Es decir, lo tenía la prensa antes que el sistema judicial. Alucinante. Y además, esta señora dice que el examen bioquímico resultó negativo a la presencia de fluido seminal y espermatozoides en contenido bucal o rectal. O sea que no había absolutamente nada, según esa señora. Y siguen manteniendo que la causa de la muerte es hipotermia, que no hay intervención de terceras personas y que tampoco ha habido agresión de carácter íntimo. Y sigue diciendo lo mismo que decía
el anterior informe mal hecho. Bueno, porque sepáis que las tres autopsias realizadas dentro del mismo servicio son contradictorias entre sí en la autopsia realizada por Concepción y que hay falta de experiencia, fluidez en los presuntos profesionales que realizan la autopsia. El 22 de abril se ordena una última autopsia. Imaginaros el manoseo del cuerpo del menor, por Dios. Pues el 22 de abril se ordena una última autopsia en presencia de los peritos de las querellas, acusación particular en España y de la defensa. Y los errores en la primera autopsia son los siguientes que vais a ver ahora mismo a continuación. Bueno, pues que sepáis que normalmente el corte del cabello se realiza con pelo mojado y bisturí y lo realizamos los técnicos, según esto. Los doctores no podíamos cortar el pelo, así que le pasaron la maquinilla de afeitar al menor. Es decir, o sea, dejaron prácticamente inservible el cuerpo del menor porque no siguieron los protocolos. Pero no contentos con esto, después de cortar el pelo y rasurarlo, lavaron la cabeza con agua para limpiar el pelo, cosa que no tenían que haber lavado el cuerpo porque destruyen pruebas y elementos que pudieran identificar a la persona que ha cometido el hecho delictivo. Según los testigos, que es Andrés Riquelme, que es un testigo de cómo se realizó la autopsia en Concepción, dice que esto me llamó la atención, pues esto no se realiza para no eliminar evidencia biológica, como os he dicho. Dice también otro testigo, Mauricio Sepúlveda, que ese mismo día a las 11 me llama la doctora Gracitúa para preguntarme por el pelo del niño. Yo le digo que el cuerpo se lo había entregado a ellos y eran entonces ellos los responsables. Luego supe que la Borcar había ido a buscar muestras del pelo, el cual había botado a la basura. Habían tirado restos del niño a la basura sin analizar. Además, otro testigo dice que la doctora Aldana me pidió sacar muestras de estómago. A la semana siguiente, la doctora Aldana y la doctora Gacitúa me informan de que la muestra estaba mal tomada y ellas me indicaron que era dura madre. Dura madre, la dura madre está en la cabeza, no en el estómago. Hasta este punto de negligencia tuvieron en este caso confundir lo que es el estómago con la dura madre, que es una de las capas del cerebro, y eso se lo agradecemos a Marcos García Montes, que siempre está con el tema de Daniel Sancho y la dura madre, y por eso me acuerdo yo de este tema. Bueno, pues intentaron buscar nuevamente con la doctora Gacitúa, pero no encontramos muestras de estómago. Y anteriormente Mauricio Sepúlveda también había intentado tomar muestras sin éxito. A su pregunta para la toma de muestras debe estar el médico presente y en este caso ni siquiera el médico estaba presente. Con lo cual hay muchísimos errores. Hay muestras de lóbulos pulmonares que entre otras muestras de tejido fueron puestos todos en un mismo recipiente, en un recipiente de plástico en vez de vidrio. Es que de verdad que chapuza más grande, ¿eh? Haciendo definitivamente imposible identificar a qué corresponde cada trozo. Y esto ahora veréis quién lo dice, porque esto no salió directamente de un médico de Chile, sino del extranjero. Y estos resultados salieron directamente por petición de la Fundación Amparo y Justicia, que solicitó que un experto español llamado Aurelio Luna de la Universidad de Murcia elaborara un informe en base a los resultados que estaban en la causa en Chile y que permitieran establecer la causa y la data de la muerte, para lo que este señor pidió informes de las muestras de pulmón y recibe la siguiente explicación. O sea, como no se habían guardado o conservado debidamente las muestras recogidas, pues hacían básicamente inviable cualquier tipo de estudio. Que es que esto es alucinante, otras muestras de sangre y orina siguen el mismo patrón, haciendo que se pierdan a efectos de investigación, porque se habían deteriorado y no pudieron ser nuevamente analizadas, pese a pedir nuevos análisis la Fundación Amparo y Justicia. Porque, como os he dicho, fueron guardadas en frascos de plástico en vez de vidrio y no habían sido congeladas, con lo cual directamente se habían echado a perder. Hay errores en el servicio médico y legal y la Fiscalía por no haber vigilado y supervisado. Y esto llegó hasta el ministro de Justicia, Luis Cordero, que dice que esto es una cadena de errores, de negligencias y hay unas investigaciones en curso porque no es el único caso que está pasando en Chile con este tipo de incidencias que hacen básicamente inviable una investigación criminal
con todas las garantías para todas las partes, no solamente la persona que está siendo investigada, sino para los familiares o las víctimas de un hecho ilícito. Y es que esto es flipante. Bueno, pues al final, después de 3 autopsias o 4 autopsias, ya he perdido la cuenta, se entrega el cuerpo del niño a su madre y el entierro fue multitudinario el 24 de abril del 2021. El 14 de octubre del 2021, un tribunal añadió 3 meses más a la investigación a la espera de los resultados de las diligencias encargadas al extranjero, como un peritaje de pruebas con material genético a la Universidad de Santiago de Compostela en España, y esta es la tercera vez que se ampliaba la indagatoria, porque ya no les quedaba nada donde agarrarse. En mayo de 2022 se realizan un nuevo peritaje con los bomberos de Arauco para reconstruir las primeras horas tras la desaparición. Y ahora vais a ver, aquí tenemos, me voy a quitar yo para que lo veáis, una de las primeras imágenes de los rastrillajes que se hicieron directamente en esa zona y con esa fecha. Y como veis, es un terreno bastante amplio por el que pudiera haber pasado cualquier vehículo o cualquier persona andando, porque es bastante accesible si quitamos lo que son los matorrales de los laterales. Y aquí tenemos el último punto donde se vio al niño, y aquí, según el señor Escobar, es donde lo dejó. Como podéis ver, no, no se pudo perder porque había visibilidad suficiente. Bueno, tenéis que saber que además, preguntando a la gente que estuvo allí directamente en la búsqueda, se sabe ahora que el señor Escobar no solo no colaboró, sino que además se le perdió la pista durante la búsqueda una y otra vez con la excusa de que tenía que irse, pese a que los bomberos le decían que lo acompañaran porque no conocían esa zona los bomberos. Bueno, durante la búsqueda el señor Escobar se marcha y los bomberos lo ven solo directamente en este lugar que os voy a poner a continuación. Como veis en la foto, ven a este señor de vuelta directamente bajando hacia donde estaba la búsqueda. Este hombre no les indicaba el camino que siguieron él y el niño, él desaparecía, su linterna pasaba desapercibida a pesar de que ya era de noche, porque la encendía y la apagaba porque conocía la linterna, y esto, quiero que os quedéis con esto porque realmente también llegaron a pedir la ayuda de una vidente exactamente igual que en el caso de Loan, de Loan en Argentina. Y aquí tenemos la declaración del 19 de febrero del 2021 que dice el Jorge Escobar, el tío abuelo, y como a las 11 de la noche, mientras buscaba a Tomás, me llama por teléfono mi amigo, quien me dice que vayamos a Arauco para solicitar ayuda a una vidente. Llegamos donde está esta persona pasando las 11 de la noche, me vio las cartas. Pidieron ayuda a una vidente. Y continúa diciendo que regresamos al campo llegando a Caripilún como a las 12 de la noche, en donde continuamos buscando a mi sobrino. Pese a estas manifestaciones del principal imputado, hay testigos y bomberos que oyeron ruidos que se asemejaban a pisadas y rotura de ramas por los laterales de la zona donde estaba la vegetación y pensaron que se podía tratar de un puma, pero no se encontró ninguno, por lo que el fiscal piensa que es el ruido que hacía el tío abuelo directamente al andar por el campo. Los bomberos además dicen que se les cruzó saliendo de unas matas de uno de los laterales y solo les dijo, yo ando buscando. Siguió buscando y los bomberos ya no lo vieron más. Este señor dio varias versiones y varios caminos a diferentes personas, por lo que se dificultó la búsqueda del menor. Bueno, pues como no habían dado frutos ninguna de las cosas que había hecho el Ministerio Fiscal anterior, porque había muchísima presión mediática y querían cerrar el caso y conllevaron a que directamente este caso vaya a quedar en la nada más absoluta, pues la nueva fiscal ordenó que se midieran los tiempos según la versión in situ de este señor y que además incluso con alguna hipótesis alternativa a la versión del presunto implicado, hasta donde se encontró un mechón de pelo que era en una cascada, un lugar que iba hacia una cascada que además era un sitio de reunión de la familia del menor.
y la Fiscalía ha tenido que salir al paso de las críticas por la investigación, alegando que han viajado a otras ciudades de Chile para entrevistarse con testigos, gente que había tenido sueños con el caso, todo el mundo quería saber qué había pasado, incluido el fiscal. Y se suma a la causa un nuevo abogado, os va sonando el tema, ¿no? Que se llama Pelayo Vidal, abogado de la madre. Un nuevo abogado. Bueno, pues en julio del 22, el informe del fiscal, obviamente, porque todas las irregularidades que se habían producido, era que la investigación hasta ese momento decía que todas las actuaciones que realizan la policía, desde ese momento en adelante y hasta que se encontró y se entregó el último informe forense, fueron realizadas bajo la absoluta convicción de que el niño se había perdido solo y había fallecido al margen de la intervención de terceros. La investigación ya está aclarada, había dicho el prefecto inspector Carrasco, que era un inspector de policía, que decía que el niño se había perdido y punto pelota. Y aquí, como podéis ver, este señor, la investigación ya estaba aclarada directamente y hizo una serie de análisis por su riesgo y por su cuenta y riesgo, básicamente, y llegó incluso a medir hasta dónde podría haber ido el niño solo y exclusivamente. El recorrido, los distintos recorridos que podría haber hecho el menor a pie, porque la hipótesis de la policía era, de este policía en concreto, era que se había perdido y había hecho todo al margen de la investigación de la fiscalía, porque él lo vale, porque a él le daba la gana. Y para ello se valió directamente de este manual. Manual que también tenéis que ver, que está también SOS Desaparecidos de España, para que veáis qué tiraron de especialistas o de información de desapariciones de España, para intentar resolver este caso el policía como una mera desaparición del menor. Bueno, pues que sepáis también que en junio del año 2021 se analizan las prendas del niño durante 6 semanas a petición del nuevo abogado de la querella de la madre y resulta que se dan cuenta, acordaros de que no había signos de agresión de carácter íntimo, no había fluidos que determinaran que había habido algún tipo de agresión sexual al menor, pues ahora, en junio del año 2021, tras analizar las prendas del niño que tardaron 6 semanas por cómo estaban de mal conservadas esas prendas, resulta que había semen en la ropa interior, en los pantalones y en los jerseys, en el jersey concretamente. Y antes de entrar en el análisis de las nuevas pruebas o nuevos informes forenses que acreditan que el niño no murió de frío y de inanición, tenéis que saber que esa causa durante 2 años generó 29 tomos, 14.561 hojas, 589 oficios, 219 declaraciones y 178 rastrillajes de la zona. Es decir, se peinó palmo a palmo. Y quiero enseñaros un poco los rastrillajes que se hicieron para que veáis cómo era el terreno por el que iban directamente haciendo los rastrillajes y la reconstrucción ordenada por la nueva fiscal del caso, que es esta señora, Marcela Cartagena, fiscal general de Bio. Aquí es donde encontraron restos de mechones de pelos del niño y esta es la cascada directamente donde se realizaron los peritajes del 22 de febrero del año 2022. Aquí, como veis, era un sitio que conservaba directamente la temperatura, como os he dicho, porque por características propias de la zona siempre tenía 2 grados menos directamente que el resto de la zona y podría haber, como decía la fiscal, haber actuado de nevera o refrigerador. Además, la fiscal envió informes tanto al Servicio Médico Legal de la Policía como a la Dirección General de la Policía, porque las conclusiones de esta fiscal es que la búsqueda no estuvo bien organizada, se contaminó toda la escena del crimen y la prensa además filtró los mapas de búsqueda de la policía y las investigaciones desde la fiscalía, lo que realmente es un escándalo.
Y además después se pudo agregar a determinadas testificales que entre el tercer y el cuarto día de búsqueda, entre la carpa de puesto de mando y el equipo, estaba conversando que como a las 8 horas aproximadamente habían visto al señor Escobar moviéndose solo por los cuadrantes 8 y 9 aproximadamente. Y esto nos llamó a todos la atención. La información se la entrega a una persona, pues me pareció de mucha relevancia. Después averigüé que Marcelo, que es un USAR, es alguien de la búsqueda, recabó los nombres de las personas que lo vieron. Esto es de las testificales de la gente que estaba realizando la búsqueda in situ cuando desapareció el menor y se supo a posteriori, no en el momento en que se tenía que haber sabido. Y esta versión de que este señor también se movió solo sin que nadie lo pudiera observar, también sale de la propia declaración que luego ya las ampliaciones de declaraciones que hizo la abuela paterna de Tomás, diciendo que venía caminando en dirección contraria a la mía, que estaba a oscuro y nosotros andábamos en busca con linternas. Es decir, lo sitúan entre las 12:30 y la 1, solo, momento en el que pudo haber movido el cuerpo y haberlo llevado a la nevera, a la cascada que os he comentado. Y otro día os pondré vídeo porque este señor siguió manteniendo en un inicio que alguien se lo pudo llevar por la carretera. Como habéis visto, que debe ser algo así, yo creo que fue algo así. No tiene vergüenza ni la conoce este hombre. Y aquí están las prendas que fueron analizadas, obviamente, de este señor, tanto la chaqueta que llevaba como los calzoncillos, los pantalones y la camisa. Además de un bloc de notas y un mapa en el que dibujó presuntamente dónde había dejado al niño y qué es lo que había estado haciendo cuando desapareció el menor. Pues como os he dicho, se revisó todo de nuevo, pidiendo todos los excedentes del caso, todas las muestras que no estuvieran degradadas, y en marzo del año 2022 se encuentran que hay cabezas de espermatozoides en la ropa. Bueno, ahora os vais a ver directamente lo que dijeron en el Instituto Clad Center for Children. ¿eh? Dice que existen evidencias inequívocas de que hubo participación de uno o más varones y esto es lo que se llegó a analizar. La ropa del menor y les costó 6 semanas analizarlo porque tuvo que hacerse centímetro a centímetro. Bueno, también se había contactado, como ya sabéis, porque las muestras estaban degradadas con la Universidad de Santiago de Compostela de España y se mandaron 11 muestras para sacar el perfil genético de los presuntos responsables. En diciembre del 2022, las autoridades judiciales chilenas recibieron los resultados de un peritaje extranjero que al parecer arrojó resultados bastante contrarios a lo que decía el Servicio de Medicina Legal y Forense de Concepción, que había señalado que la muerte del menor, como os he dicho, se produjo por un cuadro de hipotermia e inanición. Bueno, pues según la Universidad de Compostela, dice que existen numerosas contradicciones y omisiones que impiden llegar a una conclusión en grado de certeza, porque realmente estaba todo muy degradado. Dice que en este caso, otro informe que se pidió a la Universidad de Murcia, el poder obtener un diagnóstico preciso está severamente limitado por diversos y variados factores, entre los que destacan el desconocimiento de la localización exacta de la zona donde se tomaron las muestras para los estudios microscópicos y el mal estado de las muestras guardadas en condiciones inadecuadas que hacen imposible realizar pruebas complementarias. Es decir, no conservar las cosas como deberían de haberlo hecho según los protocolos establecidos conlleva que se pueda llegar a anular directamente todo el procedimiento porque no hay pruebas forenses que avalen esto, salvo las pruebas de existencia de espermatozoides en la ropa del menor. Sin embargo, en los informes del extranjero se establecieron la fecha de la muerte entre 5 y 8 días y descarta que la muerte fuese por hipotermia e inanición. No pudo ser. Es un caso que aún no tiene responsables, no tiene ningún tipo de responsables legalmente. Esto fue concedido por la juez Ingrid Hernández Román
y esto es lo que hay, una extensión de las labores investigativas por un plazo de 30 días, el cual finalizaría supuestamente el día 27 de febrero. En esa fecha, la fiscal Marcela Cartagena realizó otra vez una última solicitud y después se tomó la declaración al reo preventivo sin abogado, según consta en el libro de novedades, para intentar que este señor confesara. Y ahora vais a ver la imagen. Y aquí tenéis la prueba de que a las 12 horas ingresa el fiscal José Ortiz, que ingresó allí, junto a personal, a realizar la toma de declaración del interno Jorge Escobar Escobar. Y obviamente esta declaración es nula de pleno derecho porque no tenía el correspondiente abogado para tomarle declaración, ya que estaba como preso preventivo. Bueno, pues lo único que tenéis que saber es que sin fecha de la muerte ni causa de la muerte, la madre hoy sigue esperando una explicación de lo que pasó. Se ha vuelto a mirar dónde se halló el cuerpo de Thomas, se han hecho nuevos rastrillajes, que es prácticamente campo abierto. Es un sitio que está frecuentado por aves carroñeras y carnívoros que pudieron haber actuado sobre el cuerpo del menor, pero en esta ocasión no fue así. No había ningún tipo de señales en el cuerpo de haber sido mordido o devorado o atacado por una fauna salvaje y además surge la hipótesis, que eso es lo que piensa la fiscalía y obviamente los datos lo corroboran, de que el cuerpo fue plantado en ese lugar, no siendo por tanto el lugar de la comisión del crimen. La tesis de la fiscalía de la señora que está ahora, la señora Cartagena, es que el niño muere ese mismo día en el que se pierde el rastro. Y la Dirección General de Aeronáutica Civil instaló por orden de esta fiscal 5 estaciones de monitoreo para recoger los 9 días posteriores información sobre las condiciones meteorológicas y poder ser analizados para afirmar o descartar la muerte, la hipótesis de la muerte del menor. Como os he dicho, se había encontrado una posible evidencia de un sector de la cascada de la zona, que es un mechón de pelo, como os he dicho, y que pueden ser del menor, pero como obviamente le han cortado el pelo con una maquinilla de afeitar la cabeza, destrozando toda posibilidad de llegar a cualquier indicio fehaciente de que fuera del menor, pues obviamente tenemos un problema justo. En este punto es donde iba el niño y la familia de paseo, y más de un año, como os he dicho después, se entregaron los informes con errores, omisiones, negligencias, todo lo que ha visto la fiscal, pues se le entregó directamente, habéis visto trocitos, a la Dirección de Medicina Legal y a la Dirección General de Investigadores de la Policía. No hubo desde un inicio una autoridad que tomara el control de la búsqueda del menor y además fue una búsqueda que no estaba para nada organizada y ahí se filtró hasta lo más grande a los medios de comunicación. No se puso vigilancia al principal sospechoso entonces de la desaparición del menor y obviamente pudo andar a sus anchas y quitar pruebas, destruir pruebas y mover el cuerpo. Como os he dicho, también había testimonios de señores que durante la búsqueda del menor desaparecía por horas, llegando a irse a ver a una vidente o una adivina, y él sigue manteniendo que es inocente. La policía de homicidios erró, pero del todo, en el trato que se le dio como testigo y como imputado, porque obviamente puede causar la nulidad del procedimiento. Cuando se decomisa o secuestra la ropa interior que llevaba Jorge en el momento de la desaparición del niño y un diario de notas en el que hay un mapa hecho, simplemente, como él dice, que es donde perdió la vista, tampoco se hace con ningún tipo de garantías. Hay también una declaración grabada, pero esas actuaciones no son ordenadas por el fiscal ni se le leen los derechos a este señor. Van a anular el procedimiento tal cual. No van a tener en cuenta absolutamente nada, nada de lo que ha hecho este señor, porque no se ha hecho con las debidas garantías. Bueno, actualmente el caso se encuentra repasado por la juez Ingrid, como os he dicho, se está llevando 2 investigaciones legales, una buscando el responsable del crimen y otra, según el Ministerio Público, directamente yendo a por el tío abuelo, el señor Escobar, porque ese señor dice que está siendo perseguido por la fiscalía, porque la fiscal, que es la señora Tatiana Esquivel, dice que este señor está involucrado.
y Jorge Escobar enfrentará un juicio por abandono de menor con resultado de muerte en julio, siendo la última persona que vio al niño y se supone que es el responsable por las pruebas de espermatozoides que encontraron en la ropa del menor. Un poco tarde, pero habrá que ver cuándo realmente se sabe si este señor es finalmente condenado o no, porque esto será objeto de recurso, llegará al Tribunal Superior y obviamente por vulneración de los derechos fundamentales y las irregularidades en el procedimiento, pues a lo mejor queda libre por una chapuza de instrucción. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado, que veáis las similitudes con las desapariciones de menores tanto en Latinoamérica como en España, que también a veces se meten la gamba muchísimo. Se hacen cosas que no se tenían que hacer, no se toman las cosas como se tienen que tomar, no se toman las evidencias legalmente siguiendo los protocolos, se tuerce la investigación y eso puede hacer que una persona que es responsable del abuso de carácter íntimo y de la muerte de un menor de 3 años quede libre. Espero que paséis muy buenas tardes y nos vemos en próximos vídeos.